En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Tony Garrido. Qué difícil es dedicarse a la política y hablar del amor. Bueno, no sé si es difícil en el fondo. Pueden ustedes verla en la tele hablando con políticos, de políticos, hablando de enmiendas, criticando rifirrafes, o pueden leer su novela. Esto ya es lo que ustedes decidan. Después del amor, Premio Fernando Lara de Novela 2017 y uno de los grandes bestsellers del año. Tenemos un amigo que trabajaba aquí enfrente de la Casa del Libro y él decía, yo también soy un bestseller, soy un gran vendedor. Pero no de la misma forma, Tom. Sonsoles Onega ya es la escritora que hace directos en el telediario. Hay mucha gente que cuando está hablando pues, en la puerta del Congreso dice, mira, la de los libros. En serio. Después del amor es su primera gran historia de amor. Trata de una vida apasionante, la historia de Carmen Trilla, la Greta Garbo de Barcelona, que casada y con 3 hijos se enamoró de un militar también casado, se divorció. La historia es un regalo para cientos de miles de lectores, como también lo fue, imagino, que para ti, Sonsoles, bienvenida. Sí, buenos días, gracias. Es un regalo que la vida te da en forma de historia. Sí, sí. Y llega a tus manos y dices, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Me quema, Dios mío. Una historia que me cuentan 2 señoras que ahora tienen 87 años, que es la historia de su madre. Me cuentan en realidad lo que recordaban de su madre, pero desde el primer momento yo supe que ahí había algo, ¿no? Luego, claro, me pareció una maldición que todo el marco histórico de esta historia de amor me devolviera a la política. Pero, bueno, las cosas a veces vienen así, ¿no? Me volviera a la política, a esa Cataluña de los años 30, esa Barcelona del año 34, y todo ese marco que es el de la novela de forma absolutamente casual. Ya sé que la casualidad nunca es un desenlace, pero en este caso sí lo fue. No había nada de premeditación en esta historia y en su coincidencia con lo que está pasando ahora con Cataluña, ¿no? El eterno retorno de la cuestión catalana. Pero volviendo a lo que me preguntabas, sí, claro que fue un regalo, de estas cosas que no se esperan, que no sabes que te pueden pasar, pero que pasan, y también son estos sueños, perdón por la cursilería, pero que cuando piensas que quizás se pueden hacer realidad, se hacen. Pero porque eso va a ser cursi, eso está fenomenal. Bueno, yo creo que el motor, los sueños y la felicidad debería ser un tema del que habláramos todo el rato. Es decir, lo digo sin ningún tipo. Yo creo que cuando estás en la puerta del Congreso y vamos a un grupo de periodistas con el famoso canutazo, habría que preguntar, oiga, ¿es usted feliz? Y ver qué dicen, porque nos escuchamos en muchos entornos, pero nunca sabemos, oiga, señor presidente, ¿es usted feliz? O sea, ¿está realizado? ¿Qué sueños tiene? ¿Cuál es su aspiración? Sí, es verdad que igual a veces tendríamos que escapar del guión del canutazo, de esa inmediatez, de preguntar lo último que ha pasado y esperar la reacción inmediata. Normalmente esperamos que el político se equivoque, no nos vamos a engañar. Y contaban los políticos, Sonsoles, no sé si eso sigue ocurriendo, que cuando en la puerta del Congreso alguien se pone y busca pues, una declaración. Hubo un tiempo en el que el político decía, ¿de cuánto lo quieres? Es decir, de 10 para el telediario, 10 segundos, perfecto. Y clavaba la declaración en 10 segundos, entendiendo que era la única manera en la que tú, periodista, no ibas a modificar ni una sola de sus palabras. ¿Eso se sigue dando? Bueno, es que han aprendido ya a hacerlo así. Es verdad que hubo un tiempo en esa transición entre el periodismo más largo, porque yo me he criado en el periodismo largo, digamos, ¿no? En la que las piezas de televisión podían durar 2 minutos, una escuela de CNN Plus ya extinguida por desgracia, ¿no? Pero ahora ellos han aprendido a hacerlo en un tuit, en 15 segundos, saben que no va a entrar más que eso, y han domesticado su pensamiento para condensarlo solo en esos segundos, con lo cual es pues muy complicado que digan cosas muy interesantes en tan poco tiempo. Sí, nunca pasa nada, nadie dice nada y todos vimos como esa expectativa de a ver si alguna vez pasara algo, a ver si alguna vez dice algo. A tu protagonista, yo tenía un amigo, esto es rigurosamente cierto, le pilló la crisis argentina, el famoso corralito, le pilló haciéndose un tratamiento de pelo. Estaba poniéndose pelo, hace ya muchos años. Entonces le pilló, claro, las circunstancias históricas te pillan. Y este pueblo, claro, pues nada, así se quedó. O sea, ya el pueblo, durante muchos años se quedó con medio tratamiento de pelo hecho. O sea, tiene una parte que sí y otra parte que no. No sé si es el mejor ejemplo, pero a tu protagonista le pilla un acontecimiento histórico como la Guerra Civil. Es decir, nos olvidamos de los grandes y dramáticos acontecimientos históricos encierran minúsculas, pequeñas, en algunos casos banales historias que se llevan por delante todo lo demás. O sea, sí. y probablemente el amor que se cruza en su vida
hubiera sido de una forma distinta si a Carmen Trilla no le hubiera pillado una guerra civil. Ah, no, claro. No, esta es una de las grandes Fíjate historias. qué vuelta ha dado para hacer la pregunta. Eso es lo que estuve pensando yo, pero bueno, Madre me ha mía. encantado lo del pelo A y veces el yo me señor en asombro, Argentina. Quedo con esto, pero... Sí, Sí, perdona, pero es verdad que es una de esas grandes historias que estoy segura que las hay a porrones, que ocurren en la trastienda de la otra gran historia con mayúsculas, ¿no? Sin duda, Carmen Trilla, que era una mujer acomodada de la burguesía catalana, que lo tenía absolutamente todo, que se vestía a medida, que, en fin, se maquillaba con lo mejor que venía de Europa, tenía todo en casa y sobre todo tenía para comer, porque llegó un momento en el que no tuvo ni para comer, se cruzó con un hombre, ¿no? Y estas cosas que ocurren, pues, o que creemos a veces que no ocurren, ocurren en un tren en el que ellos dos se cruzan una mirada y a partir de ahí empieza su gran historia de amor. Nada hubiera sido de esta manera sin la otra historia con mayúsculas. Si no hubiera habido en el año 34 una declaración del Estado catalán, si no hubiera habido una guerra civil, si no tuvieran que haber cruzado la frontera para irse de España, pues probablemente la historia hubiera sido de otra manera, ¿no? Pero fue así, y así la hemos Pero contado. también es lo fascinante porque es una vida, ¿no? O sea, seguro que has sentido, yo debería retratar esta vida. Yo he pensado muchas veces, hay vidas, de vez en cuando te encuentras con personas y dices, alguien debería escribir sobre esta persona, ¿no? Sí. ¿Tú crees que la vida sigue produciendo? Yo no lo sé, es lo de los Bueno, cada vez menos, tiempo pero... pasado o anterior, pero No. ¿tú crees que la vida sigue produciendo gente lo suficientemente Vidas. interesante como para Yo creo que sí, esos, Tony. ¿sí? Sí. Yo creo que menos, Pero pero... tú imagina, No, pero porque... No, imagínate que la va, lo biografía que de pasa Mariano. Bueno, pero es que hay que elegir al Galicia, personaje. Hay que elegir la vida. Claro. Oye, igual la Y tiene. salió en una serie, o sea, ¿tú crees? No lo sé, no conozco su intimidad, pero... Pedro Sánchez. La biografía de Pedro Sánchez, un Bueno. hombre que... Pero, ¿sabes? Es que esta novela tiene un Albert personaje... Rivera. Bueno, joder, no me lo pongas tan complicado. No me lo pongas tan complicado. Oye, pero igual luego esconden grandes pasiones que desconocemos, no lo sé. Pero yo creo que La Gran Vía, por ejemplo, está llena de historias. Seguro. Sí. Luego te llegan o no te llegan, pero yo creo que los que ejercemos este oficio del periodismo y también de la literatura, no vivimos de ella, pero bueno, estamos siempre esperando esa historia, ¿no? Solo hay que escuchar. Pero has dicho algo que es, bueno, todo, pero has dicho algo muy interesante, hermanos, que lo mismo ocultan una gran historia. Yo creo que nuestra gran derrota es que la mayor parte de los prohombres y promujeres y grandes no ocultan nada, es que son así. El problema es que esos grandes personajes ocultan vidas alucinantes que estaban escondidas y simplemente había que asomarse, que es la que tú te encuentras y describes en Después del amor. Pero yo creo que nuestra gran derrota es que son así, o sea, que tal lo que ves. Pero no hay mucho probablemente más. los de la primera fila, ¿no? Y además es que nos circunscribimos al mundo de la política donde efectivamente no encuentro personajes interesantes o suficientemente interesantes como para detenernos en sus vidas, de verdad lo creo, ¿eh? Es probable pues que... vamos a otro ámbito, el que tú quieras, me da igual, el deporte. Elige un ámbito donde creas que se siguen creando ese tipo de personajes como los que están en tu libro. Bueno, es que, vamos a ver, en este libro, para empezar, hay un momento histórico que hace que la historia de amor sea casi imposible, clandestina en sus inicios, y todo eso que hace muy atractivo el texto, ¿no? Pero en la vida ahí fuera, bajamos a la Gran Vía y hay un montón de personajes con historias muy poderosas, yo lo creo de verdad. Y luego, Espero que es así. hay una España y una sociedad con historias de superación, de emociones, de sueños, que no las contamos, no las retratamos, no iba a decir no sé por qué, sí, probablemente sé por qué, ¿no? Porque nos consume el día a día y esos 350 diputados que no están escribiendo el gran relato de nuestro tiempo, sin duda alguna, no. ¿Y tú dónde exorcizas tus demonios? O sea, ¿utilizas la literatura para tratar de evadirte? Seguramente no lo necesites, pero después de toda Sí, una sí, jornada... claro que lo necesito. Que la gente no se da cuenta y hay un acto físico que es heroico y es estar 8 horas de pie en el Congreso de los Diputados esperando a ver si algún merluzo sale y dice algo, con perdón, pero es un acto físico. Una gran parte de tu trabajo consiste en esperar, Sí. en esperar a que salgan, en esperar a ver si dicen algo, y volver a esperar a ver si entran. Pero el camino es, ¿exorcizas esos demonios con la literatura o al Sí. revés? ¿Utilizas No. el trabajo en el periodismo para darte un poquito de... No, a ver, hombre, el periodismo es una gasolina fundamental, incluso en mi literatura. Hay mucho de oficio periodístico en mis libros, no solo en este. Quizá en este más porque tiene una tarea de documentación importante. Yo no conocía el periodo histórico del que iba a hablar, no he vivido, evidentemente, en la Barcelona de los 30. Se ha escrito
escrito muchísimo sobre la guerra civil y yo no quería ocupar un espacio que probablemente ni siquiera desde el punto de vista generacional me correspondía. Y hay mucho por eso de oficio periodístico en esto, de sentarte a hablar con alguien y buscar realmente el titular literario que también existe, ¿no? Pero luego el folio en blanco para mí es terapéutico, o sea, es una tabla de salvación frente a la dictadura de los 25 segundos de la escaleta del informativo de Pedro Piqueras, que adoro trabajar en él porque me colma de, digamos, la pasión de hablar en directo, contar en directo, comunicar en directo, intentar que tu abuela de 92 años, mi abuela solo me entienda y que no se fije solo en la chaqueta, ¿no? Eso también es un reto. Y de momento, pues es una dualidad profesional que me hace muy feliz, ambas facetas, ¿no? Pero donde me quito los fantasmas es escribiendo, más que haciendo periodismo. Sonsoles trabajó aquí hace algo. La torta un pan. Hace un poco de tiempo, no demasiado. Y trabajó en un programa que es Hablar por Hablar, un programa que inicia de Manierga y que ha generado grandes fenómenos de la comunicación de este país, porque yo creo que es un programa que dota a quien trabaja en él de una sensibilidad especial para detectar en el tono de voz la verdad o la mentira de quien está al otro lado. Es un programa que radiografía como ningún otro y con una sensibilidad más alucinante quien está enfrente. Y imagino que eso te ha sido después de ayuda, de algún tipo, de una forma que no puedo sospechar, te habrá servido de ayuda. Bueno, vamos a ver, yo en aquel programa era una minúscula becaria que estaba al otro lado y que solamente cogía las llamadas. Eso me parece que es lo más importante del programa, probablemente sea ese acto, el coger la llamada y escuchar a quien quiere entrar. Y escuchar al otro lado, sí. De hecho, en mi novela anterior citaba aquel programa como un momento de intimidad de la protagonista porque me parecía impresionante, ¿no? Que alguien tuviera esa necesidad de contar lo que le estaba pasando a través de la radio, como sigue ocurriendo, probablemente también para salvarse de todos sus dramas y traumas y pesares, ¿no? Pero sí, ahí está ese programa en mi haber, ¿no? Y cuando escuchas a alguno, no sé, Rocío Rivera, cualquiera de ellos, en su tono de voz no utilizas las mismas. Me está contando una película. Yo sé que, y esto lo aprendí a golpe de canutazo, que todos los políticos mienten y me produce una gran desazón. Y el otro día, fíjate, al nuevo jefe de gabinete de Mariano Rajoy solo le dije: oye, me da mucha pena que te vayas del Parlamento porque nunca has mentido. ¿A John? Sí. ¿Ah, sí? Sí, al menos pues de forma consciente. Otra cosa es que no pudiera contarte algo, y eso me parece también que los políticos tengan su lado reservado y que no compartan absolutamente todo, ni siquiera una estrategia, no deben compartirla. Yo creo que tiene que haber una parte de reserva en la política y las grandes estrategias de Estado. Luego nos podemos preguntar, ¿hay estrategia de Estado? Y mi opinión es que no. Pero esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, eso que resultó un poco descorazonador, a mí me resultó descorazonador llegar al Parlamento y descubrir que todos mentían y que era muy fácil hacer una agenda porque todos te daban el teléfono. Venía del mundo de los tribunales, de tratar con el juez Garzón, con el juez del Olmo, que no tenía ni televisión, con lo cual no sabía ni quién eras ni remota posibilidad de que lo hiciera, ¿no? Con fiscales, con gente que hablaba a través de autos, de resoluciones, de providencias, de sentencias. Un periodismo que se hacía con el papel en la mano, que tú no podías decir van a condenar a 15 si iban a condenar a 10, ¿no? Y de repente en el Parlamento descubrí que el rigor periodístico pues desfilaba por un hilo muy fino y que en cualquier momento se podía ir al traste si te creías todo lo que te contaban. Pero es una terrible sensación, que la política no es parte de la solución, es parte del problema a veces, ¿no? La misma política. Debería ser parte de la solución, pero ahora mismo, y debería ser en este momento con todo el conflicto catalán, ser la solución. Pero indudablemente hay quien está entendiendo que el problema político lo tienen que solucionar jueces y entonces, pues, a mi juicio se equivocan. Además entiendo que las leyes, como la energía, ni se crean ni se destruyen, solamente se transforman. Y no, las leyes no están para eso. Pero qué bueno eso que dices. Saber que el jefe de gabinete de Mariano Rajoy no ha mentido conscientemente. Al menos a mí te hablo en mi opinión personal, pero creo que quizá compartida por los colegas que pisamos las alfombras. Pues me has arreglado el viernes. Me llevo en plan cenizo y me has arreglado. Sonsoles Onega es la autora del libro del momento, Después del amor, premio Fernando Lara 2017. Esta es tu cuarta novela. Quinta. ¿Dónde has puesto la otra? Bueno, es que ¿sabes? La mayoría están descatalogadas. Porque eres un autor de culto, es una autora de culto y por eso las han descatalogado. Es uno de los grandes éxitos literarios de la temporada y sigue siendo periodista a pesar del éxito literario. El sueño es no tener, o sea, si tú pudieras ya vivir, que imagino que sí, que con este éxito te llegarán
oportunidades varias para seguir haciendo y demás, pero ¿dejarás alguna vez el periodismo para dedicarte solo a la literatura? Mira, a día de hoy no, y además es que estoy segura de que cuando yo estoy escribiendo en casa soy inmensamente feliz y entonces pienso, el resto de mi vida quiero ser esto y hacer esto, pero como me conozco, también sé que el periodismo me da mi otra mitad de vida. Mientras pueda seguir haciéndolo, ya llegará un día en que mis hijos pues renuncien a mí y entonces pues quizá bueno, me lo tenga que plantear. Dame veneno, que quiero morir, que dicen. Sonsoles, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Las 10:42, una hora menos en Canarias, seguimos. Toni Garrido, Cadena SER.